Bien. Buenos días, jóvenes. Siendo las 8 de la mañana, iniciamos la clase. Bien, en esta semana tenemos que hacer nuevamente dos temas, ¿sí? Uno de ellos es el de vectores, pero a diferencia de la clase pasada, en esta oportunidad haremos con descomposición vectorial, o llamado también método analítico. También vamos a analizar el tema de cinemática, y en particular lo que corresponde al MRU, ¿sí? Bien, entonces pasamos al tema de vectores, método analítico. Bien. Estas son unas fotos que he recopilado de teoría de las clases o ciclos anteriores. Bien. Tenemos vectores método analítico. En este método, a diferencia del otro, se va a descomponer un vector. Y un vector se puede descomponer en dos o más componentes. ¿Sí? En dos o más componentes. Eso va a depender de cómo uno quiera resolver el problema. Se sugiere por lo general descomponerlo en la menor cantidad de componentes para que así sea más fácil la resolución. Pero eso no implica que yo pueda hacer una descomposición de 3 o más componentes a un vector. Sí se puede hacer, sí está permitido. Bien, vamos a analizar en este caso, primera parte para un vector. ¿Cómo descomponer un vector? ¿Sí? Entonces, acá tenemos justamente la descomposición vectorial, ojo, para un vector, ¿sí? Entonces vamos a situar a ese vector A, en el plano cartesiano X, Y. Ese vector A está formando a su vez un cierto ángulo θ con respecto al eje horizontal X. Y a ese vector A, como le decía, se le puede descomponer en varias componentes, pero en este caso en particular se sugiere hacerlo en dos componentes. Una que esté proyectada en el eje horizontal o el eje X y la otra en el eje vertical o el eje Y. Ahora, ¿cómo se va a hacer bien la descomposición vectorial? Entonces, para eso hay que recorrer el método del triángulo, ¿sí? De la clase pasada. Yo voy a dibujar aquí una descomposición y ustedes van a decir si es correcto o no. Voy a dibujar aquí un vector. Voy a graficar aquí un vector. Y ustedes van a decir si es correcto o no esta descomposición. Bien. El vector de color azul, ojo, el vector de color azul es mi vector original. A ese vector azul lo he descompuesto en los vectores de color rojo. Quisiera que me digan sí o no es correcta la descomposición. He hecho correctamente la descomposición del vector azul en función de los de rojo. Claro, muy bien. En este caso, ¿qué componente, horizontal o vertical, creen que he graficado mal o he descompuesto mal? Exactamente, así es. Esa componente vertical o la que está en el eje Y está orientada hacia abajo y eso sería incorrecto, ¿sí? Ahora, ¿cómo no recordar o cómo saber cómo realmente descomponer un vector? ¿Sí? Un vector. Entonces, para eso tenemos que utilizar el método del triángulo, porque ojo, si yo descompongo un vector, como por ejemplo el vector A, en dos componentes, observo que aquí se ha formado un triangulito, ¿sí? Un triangulito. Bien, entonces uno podría aplicar, ¿no? Utilizar lo que se vio en la clase pasada, que es el método del triángulo. Bien, entonces tenemos nuevamente aquí el vector original, que es el vector A, formando un ángulo θ con respecto al eje horizontal. Y a ese vector A lo voy a descomponer en dos componentes, con la ayuda también del método del triángulo. Por ejemplo, tenemos esta componente horizontal, ¿sí? Que es la proyección del vector A sobre el eje X, y tenemos por acá al vector en la componente vertical, que es la proyección del vector A sobre el eje vertical o sobre el eje Y. Y justamente, si yo sumo vectorialmente esta componente horizontal más esta componente vertical aplicando el método del triángulo, obtenemos el vector resultante, que va siempre de la cola del primer vector hacia la punta del último vector.
y por lo tanto he descompuesto de manera correcta al vector A en dos componentes. ¿Sí? Hasta ahí quiero que me digan sí o no se dejó entender esta parte, porque va a ser muy importante para cuando hagamos dos vectores. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Teniendo entonces gráficamente o geográficamente los componentes, tanto horizontal y vertical, ahora se busca conocer la magnitud, porque del gráfico por lo menos es la dirección de cada componente. Él apunta a la derecha y la componente vertical hacia arriba, ¿sí? Pero ahora quiero conocer la magnitud de cada una de esas componentes. Entonces aplicamos un poco de trigonometría. Tenemos que el vector A, en este triangulito, hace papel de la hipotenusa, ¿sí? Si aquí tenemos ubicado el ángulo θ, entonces la componente horizontal sería como el cateto adyacente. Y la componente vertical, según la posición del ángulo θ, sería el cateto opuesto, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esas relaciones trigonométricas, tenemos lo siguiente, que la magnitud de la componente horizontal es igual a ¿quién? A la magnitud del vector A por el coseno del ángulo θ. Y la componente vertical es igual a la magnitud del vector A por el seno del ángulo θ. ¿Sí? Muy bien. Teniendo entonces al vector A ya descompuesto y conociendo además sus componentes, ¿sí? Podemos luego expresar a ese vector A como un par ordenado. Un par ordenado. Donde la primera componente siempre, ojo, siempre, siempre, siempre es la componente horizontal, ¿sí? La que está en el eje X. Y la segunda componente siempre, siempre, siempre es la componente vertical, siempre, ¿sí? Ahora, conociendo al vector A en forma de un par ordenado, uno podría conocer a partir de ese dato la magnitud del vector A, ¿sí? La magnitud del vector A. Y para eso entonces expresamos a ese vector A como si estuviera dentro de un valor absoluto. Sí, es la representación matemática. Entonces acá tenemos al vector A, sí, entre comillas, entre un valor absoluto que me representa, ¿sí? Lo que es la magnitud módulo tamaño del vector A. Y eso matemáticamente es igual a la raíz cuadrada de la primera componente o la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical, ¿sí? O la segunda componente elevado al cuadrado. Y si uno desea conocer, por ejemplo, el ángulo que forma el vector A, respecto, ojo, respecto al eje X o al eje horizontal positivo, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta esta relación, que la tangente de ese ángulo θ siempre, siempre es la componente vertical entre la componente horizontal, ¿sí? Hasta ahí esta parte me parece que es relativamente sencillo. Quiero que me digan sí o no si esta parte se dejó entender, porque ojo, estamos para un vector y luego vamos a pasar para dos vectores, ¿sí? ¿Bueno? Perfecto. Entonces le voy a describir un pequeño ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en el chat y ustedes van a decir la respuesta, ¿sí? También de modo textual. A ver, vamos a asumir que en el examen, les dan como vector o ustedes obtienen como vector resultante, ¿sí? Como vector resultante al 3,4. Ya está. Supongamos que tienen ustedes, ¿sí? O han obtenido ustedes, o ya le dan de manera directa, el vector resultante de par ordenado 3,4. Pregunta, magnitud de ese vector resultante. ¿Cuál es la magnitud? Escriban a ver cuál es su respuesta. La magnitud de ese vector. 5, perfecto, muy bien, 5. Así es. Y si les preguntaran por el ángulo que forman ese vector con respecto al eje horizontal, ¿cuál es su respuesta? La 37,53. A ver, vamos a ver quién tiene la razón. Ojo, ya. Yo les puse por aquí como par ordenado. A ver, déjenme buscarlo. ¿Dónde está? A ver. Un ratito, ya. Les puse como par ordenado el 3,4. Entonces la componente horizontal, ojo, la componente horizontal tiene un valor de 3. ¿Sí? Y la componente vertical tiene un valor de 4.
Y si aplicamos esta relación trigonométrica, entonces esto sería 4 y 4 tercios, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿para qué ángulo la tangente tiene un valor de 4 tercios? 37. A ver, ahora sí, escriban 37, ¿están seguros? O 53. Porque todos deben estar seguros. O será 60 o 45, no creo, ¿no? 45, 60, descartado. 53, perfecto. Bien, entonces veo que la mayoría escribió 53, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, de esa manera, con esas características, uno podría conocer, ¿sí? Conocer la magnitud de un vector y el ángulo que forma dicho vector con respecto al eje horizontal, ¿sí? Y ojo que así ha venido también ya en el examen, ¿sí? Entonces, quizás le dan a ustedes un vector como un par ordenado y a partir de él les preguntan varias cosas, ¿sí? Bien, ojo que este es como para iniciar una forma introductoria, ojo, para un vector. Pero no siempre se va a trabajar, no siempre se va a trabajar para un vector. Puede ser que tengamos dos o más vectores. Entonces vamos a tratar luego de generalizar. Ahora vamos con dos vectores. El procedimiento va a ser algo análogo similar, ¿sí? Va a tener la misma lógica, la misma idea. Tenemos aquí, esta es la composición vectorial, ojo, para los vectores. Tenemos aquí, en este plano cartesiano, dos vectores. El vector A y el vector B. El vector A forma un ángulo θ con respecto al eje horizontal y el vector B un ángulo alfa, ¿correcto? Bien. Primer paso, como se hizo con el caso anterior, ¿sí? Primer paso es descomponer a los vectores, ¿sí? Descomponer los vectores utilizando el método de triángulo. Muy bien. Entonces comenzamos con el vector A. Tenemos el vector A y los componemos en una componente horizontal y en una componente vertical. Y si nosotros verificamos, observamos que cumplen justamente el método de triángulo, ¿no? Porque este vector o componente horizontal más este que está en el eje vertical me da como resultado el vector A. ¿Sí? Bien. Lo mismo hacemos para el vector B. El vector B, acá tenemos el vector B que forma un ángulo alfa. Los componemos. Una componente está en la horizontal y otra componente se encuentra en el eje vertical. Si también aplicamos el método del triángulo para ver si hemos descompuesto bien el vector B, tenemos en cuenta que esta componente horizontal más esta componente vertical, utilizando el método del triángulo, obtenemos como resultado el vector B, ya que siempre se traza un vector resultante que va de la cole primero hacia la punta del último vector. ¿Sí? Entonces, hasta ahí por lo menos he descompuesto de manera correcta los vectores. Pero además algo muy importante, observo gráficamente la dirección de cada componente. La dirección de cada componente. Y eso es algo muy importante. Creo que les mencioné en la clase pasada, pero de todas maneras se lo vuelvo a mencionar o recordar. ¿Sí? Todo vector que apunte hacia la derecha o hacia arriba, se dice que tiene dirección positiva. Ojo, positiva. ¿Por qué? Porque todos estos valores en la recta numérica que están a la derecha del origen de coordenadas son valores positivos. Y todos aquellos valores que están por arriba del origen de coordenadas, ¿sí? También son valores positivos. Por ese motivo, todo vector que apunte hacia la derecha, si hacia la derecha o hacia arriba, tendrá dirección positiva. Pero ¿qué ocurre con las componentes del vector B? Esta componente horizontal apunta hacia la izquierda y la componente vertical hacia abajo. Y siempre que un vector apunte hacia la izquierda o hacia abajo, ¿sí? A la izquierda o hacia abajo, se dice que tiene dirección negativa. ¿Por qué? Porque si este es el origen de coordenadas, hacia la izquierda todos estos valores son negativos. Y hacia abajo también son valores negativos. Por lo tanto, todo vector que apunte hacia la izquierda o hacia abajo tiene dirección negativa. ¿Correcto? Hasta ahí dígame, por favor, si se entendió bien esa parte para poder seguir avanzando. ¿Sí? A ver, los leo. Perfecto. Bien. Eso va a ser, ojo, de vital importancia. Lo vamos a ver en qué parte. Bien. Entonces, gráficamente ya tenemos la dirección de los vectores, ¿sí?
Ahora falta conocer la magnitud de cada componente, ¿sí? Entonces también aplicamos parte de geometría, ¿sí? Parte de geometría. Tenemos nuevamente que A o el vector B sería como la hipotenusa en cada triángulo, ¿no? Según corresponda. Esta componente horizontal, ¿sí? O esta otra componente horizontal del vector B harían el papel de los catetos opuestos o adyacentes con respecto al ángulo teta o alfa. A ver, escríbanlo. La componente horizontal del vector A y la componente horizontal del vector B serían catetos opuestos o adyacentes con respecto al ángulo teta o alfa. Adyacentes, perfecto. Y como son adyacentes, ¿no? Y como son adyacentes, entonces la magnitud, ojo, la magnitud de la componente horizontal, ¿sí? Del vector A sería A coseno de teta, ¿no? La magnitud del vector A por el coseno del ángulo teta. Y para el vector B, ¿sí? La componente horizontal tendrá una magnitud que es igual a la magnitud de B, pero por el coseno de alfa. ¿Sí? Bien, y si estas son adyacentes, entonces las componentes verticales serían los opuestos, ¿correcto? Y es por ese motivo que la componente vertical del vector A, ¿sí? En magnitud es igual a la magnitud del vector A por el seno de teta. Y la magnitud de la componente vertical del vector B es igual a la magnitud del vector B, pero por el seno de alfa. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos en el paso todavía de conocer gráficamente, ¿sí? Porque observamos justamente gráficamente la dirección de los vectores. Y tenemos aquí ahora, como segundo paso, la magnitud de cada componente. Tercer paso. Tercer paso. Ahora voy a expresar a los vectores A y B como pares ordenados. ¿Sí? Como pares ordenados. Entonces tenemos aquí al vector A expresado como un par ordenado. Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Sí? Siempre en el par ordenado debe ir acompañado de tanto la magnitud del vector, ¿sí? Con su respectiva dirección. Ojo, en el par ordenado de un vector siempre está representado tanto la magnitud y su dirección. Aquí, por ejemplo, se sobreentiende que está el signo más, aunque no se ha colocado, se sobreentiende, ¿no? Porque más uno o uno es lo mismo, ¿cierto o no? Escriban a ver. Decir uno o más uno es lo mismo, ¿sí o no? Claro, se sobreentiende, ¿correcto? Se sobreentiende. Aquí también se sobreentiende, ojo, se sobreentiende que está el signo más aquí adelante. Aquí también, sí se sobreentiende. ¿Y justamente por qué? Porque esta componente horizontal, como está orientada hacia la derecha, entonces tiene signo o dirección positiva. ¿No? Se sobreentiende que lleva el signo más. De forma similar ocurre con la componente vertical. Como la componente vertical está orientada hacia arriba, entonces tiene dirección positiva, ¿sí? Y entonces aquí también se sobreentiende que está el signo más. Bien, pero ¿qué ocurre con el vector B? El vector B tiene dos componentes, una que va hacia la izquierda y otra hacia abajo. Y si yo quisiera representar correctamente al vector B con un par ordenado, entonces tenemos que escribirle su magnitud, pero añadirle, ¿sí? Su respectiva dirección. Por ese motivo aquí aparece signo menos. Este menos, y este menos es de la componente horizontal. Menos porque está orientado hacia la izquierda. Y este menos, que está en la segunda componente, me indica que esa segunda componente está orientado hacia abajo. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, vamos a asumir que en el examen ustedes obtienen como vector resultante R, o les dan quizás en el examen un vector resultante R, que tiene como par ordenado 3, o mejor dicho, menos 3,4. ¿Sí? Entonces, según eso, la componente horizontal está orientado hacia la derecha o hacia la izquierda. Escríbanlo, por favor. Si les dan a ustedes, claro, muy bien, muy bien. La primera componente, claro, menos 3. No, basta que digan menos y es primera componente, entonces está en el eje horizontal. Está en el eje horizontal, pero como dice menos, entonces está orientado hacia la izquierda. Perfecto. Y la segunda componente, o la componente vertical, que es 4 o más 4, ya que se sobreentiende, ¿está orientado hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
Hacia arriba, perfecto. Y de esa manera uno podría graficar, ¿no? Graficar en el plano cartesiano la dirección correcta de esas componentes, ¿sí? Teniendo en cuenta esos signos, más o menos según corresponda, ¿sí? Bien. Entonces, hasta ahí estamos en el paso de conocer, ¿sí? De conocer a los vectores A y B en forma de componentes. Ahora, lo que se busca es determinar el vector resultante de A más B, pero aplicando el método analítico o descomposición de vectores. Entonces, con un paso adicional, vamos a sumar los vectores A y B. Vamos a sumarlos. Sumamos los vectores. Entonces, por acá tenemos esa igualdad y sumamos el vector A más al vector B. Ahora, cuando uno suma las componentes, ¿sí? Uno hace la suma de las componentes, siempre es, ojo, componente horizontal de un vector con la componente horizontal del otro vector. O la primera componente de un vector con la primera componente del otro vector, ¿sí? O de forma análoga, también por aquí, se suma la segunda componente con la segunda componente del otro vector. O las componentes verticales, también lo puede decir. Entonces, por acá tenemos la componente A sub X más, ojo, la operación más, ¿quién? La primera componente del vector B, pero la primera componente del vector B es menos B sub X, ¿sí? Por eso acá aparece el signo menos, que corresponde a la primera componente del vector B. Ahí está la coma, esta ya sería la segunda componente, y tenemos aquí la componente vertical del vector A más la segunda componente o la componente vertical del vector B, que tiene la forma menos B sub Y. ¿Sí? Bien. Ahora voy a renombrar. Al vector A más B le voy a dar como nombre el vector R, que sería el vector resultante. Y yo estoy buscando la magnitud de ese vector resultante. Entonces, de forma análoga, si él es el vector A, él sería la componente A sub X y él sería la componente A sub Y. Si él lo reemplazo por R, entonces esta primera componente sería el Rx, o la componente horizontal de ese vector resultante. Y esta segunda componente sería el R sub Y, o la componente vertical del vector resultante A más B. Y conociendo ahora sí las componentes tanto horizontal y vertical del vector resultante A más B, ya se puede conocer la magnitud de ese vector resultante. Y eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, acá nuevamente lo repito para no perder la idea. Entonces ahí tenemos que el vector A más B lo he reemplazado por el vector R, resultante. Esta suma de las primeras componentes de los vectores A y B sería la primera componente o la componente horizontal del vector resultante. Y esta suma de componentes, ¿sí? En el eje vertical o en el eje Y de los vectores A y B sería la componente vertical o la segunda componente del vector resultante. Conociendo esas componentes, ¿sí? Ya podríamos conocer luego la magnitud de ese vector resultante. Como vimos anteriormente, simplemente sacando la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y nada más. Y luego, si uno quisiera conocer el ángulo que forma el vector resultante, el ángulo que forma ese vector resultante respecto al eje horizontal, aplicamos nuevamente la misma operación trigonométrica o relación trigonométrica que se dio para un vector, que era la componente vertical entre la componente horizontal. Esto no va a cambiar. Esta relación no va a cambiar. Siempre, ojo, con respecto a la función tangente, es la componente vertical entre la componente horizontal. Y bueno, acá les he hecho un pequeño gráfico, ¿no? Para que se pueda apreciar mejor. Voy a asumir que esta es la dirección del vector resultante A más B. Entonces, esta componente horizontal sería su componente en el eje X y esta sería la componente en el eje vertical o su segunda componente. Y este sería el ángulo gamma, que es el ángulo que forma el vector resultante respecto al eje horizontal. ¿Sí? Y bien, hasta ahí quiero que me digan sí o no. Se dejó entender esta segunda parte que es para dos vectores. ¿Sí? Perfecto. Bien. Si han entendido esta segunda parte, entonces déjenme decirle que ya están casi a punto de ingresar. Porque muchos de los temas que vamos a ver más adelante, o muchas cantidades físicas que vamos a ver más adelante, son de tipo vectorial.
Y por lo tanto, en muchas ocasiones se va a aplicar el método de O para dos vectores, porque vamos a tener dos o más vectores, ¿sí? Y bien, vamos a generalizar entonces por aquí. ¿Qué pasaría si tuviéramos más de dos? Tuviéramos 3, 4, 5, 10 vectores. Y nos preguntan por el vector resultante. ¿Sí? Nos preguntan por el vector resultante de ese conjunto de vectores, aplicando el método analítico. Entonces, primer paso, hay que descomponer a los vectores en sus componentes horizontales y verticales, según corresponda, aplicando también el método del triángulo. ¿Sí? Eso nos va a servir como una ayuda. Luego, si yo deseo conocer la magnitud de ese vector resultante de un conjunto de vectores, entonces recordar que debo conocer tanto la componente horizontal y la componente vertical. ¿Y ellos cómo se obtienen? Sencillo, acá tenemos justamente ya la expresión general. La componente horizontal del vector resultante se obtiene simplemente sumando, este es el símbolo de la sumatoria, ¿sí? La sumatoria, sumando todas las componentes que están en el eje horizontal o en el eje X. Teniendo en cuenta un detalle, si esa componente horizontal apunta a la derecha, entonces tendrá dirección positiva. Si apuntara hacia la izquierda, entonces le asigno dirección negativa. Ahora, ¿cómo obtengo la resultante en el eje vertical de ese conjunto de vectores? Sencillamente sumando todas las componentes que se encuentran en el eje vertical, donde aquellas que estén orientadas hacia arriba tendrán dirección positiva y aquellos que estén orientados hacia abajo tendrán dirección negativa. ¿Ya está? Teniendo entonces tanto la componente horizontal y la componente vertical del vector resultante, finalmente podemos aplicar esta expresión para obtener su magnitud y esta otra para saber el ángulo que forma ese vector respecto al eje horizontal. ¿Sí? Que tenemos entonces la parte ya generalizada. Este detalle me parece que no está así en su boletín, o incluso aquí está más conciso, está más compacto. ¿Sí? Bien. Hasta ahí quiero saber si se ha dejado entender esta parte de vectores para pasar al siguiente tema, que es de cinemática. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? A ver, los leo. Muy bien. Perfecto. Entonces veo por acá ya próximos cachimbas. Muy bien. Continuamos. Ahora pasamos al tema de cinemática. Al tema de cinemática. En cinemática, ¿qué se va a estudiar? Veamos. Si tengo aquí un cuerpo y lo suelto, ¿sí? O lo lanzara, o por decir, tengo este cuerpo y lo lanzo, ¿sí? Lo lanzo. Cinemática se va a encargar de describir el movimiento, ¿sí? O de preguntarse cómo se ha originado el movimiento. A ver, escriban. Cinemática se encarga de describir el movimiento o de analizar cómo se produjo, cómo se originó ese movimiento. A ver, los leo. Describir, perfecto. Así es, cinemática va a describir, ¿sí? El movimiento. No se pregunta cómo se ha originado el movimiento, ¿sí? ¿Quién produjo ese movimiento? Él simplemente va a describir, ¿sí? Va a observar, va a analizar cómo es el movimiento de ese cuerpo, ¿sí? ¿Qué características tiene ese movimiento? Nada más. No se va a preguntar cómo ha sido originado, ¿sí? Por ejemplo, si tuvieran ustedes una pelota y la patean, él no va a preguntarse quién lo ha pateado o cómo lo ha pateado. Simplemente va a analizar cómo se desplaza esa pelota, ¿sí? Cómo se desplaza, cómo es su trayectoria, simplemente es describir, ¿sí? Entonces, en esta primera parte vamos a describir el movimiento de un cuerpo. Perfecto. Entonces, tenemos por acá. A ver. Tenemos por acá nuestro plano cartesiano XY. ¿Sí? Nuestro plano cartesiano XY. Tenemos que para el tiempo inicial t sub 0, ¿sí? Un tiempo inicial t sub 0, un objeto, un móvil, una partícula,
¿sí? Se ubica en esta ubicación en el espacio, ¿sí? Se ubica en ese punto en el espacio. Para poder físicamente determinar cuál es su ubicación en el espacio, entonces vamos a definir en esta oportunidad al vector posición inicial, ¿sí? Ese vector posición inicial se origina de la siguiente manera. Va del origen de coordenadas, y se traza hasta la ubicación inicial de ese móvil, ¿sí? La ubicación inicial de ese móvil. Por eso que acá aparece una flechita que va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial de ese móvil, de ese cuerpo, esa partícula, ¿sí? Entonces a este vector se le va a denominar el vector posición inicial. Ese es el vector posición inicial. Bien, pero este cuerpo se está desplazando, Entonces vamos a asumir que la trayectoria descrita por ese móvil sea esta, ¿sí? Sea esta, ¿sí? De manera zigzagueante o curvilínea, de tal manera que para un tiempo t posterior, el móvil se ubique en esta nueva ubicación en el espacio, ¿sí? O se encuentre en esta nueva ubicación. Entonces, para representar su ubicación, vamos a utilizar otro vector, que es el llamado vector posición final, ¿sí? Porque me está representando la ubicación o posición final o para un tiempo t posterior, ¿sí? Entonces, ojo, este R sub 0 es el vector posición inicial, ¿sí? Y este vector R es el vector posición final. Este es para el tiempo inicial t sub 0 y este es para un tiempo t posterior. Bien. Tenemos acá entonces estos dos vectores, ¿sí? R sub 0 y el vector R. Si yo trazara este vector de negro, que va desde la posición inicial hasta la posición final, ese vector de negro, quiero que lo escriban en el chat, en función de estos de rojo, tendría que ser igual a ¿quién? R sub 0 menos R menos R sub 0, o R sub 0 más R, ¿o qué expresión tendría? A ver, por favor. R menos R. R menos R, Giovanni. Ah, ya, perfecto. R menos R sub 0. Claro, entiendo que a veces no salga bien ese serito. Está bien, perfecto. Muy bien, claro. Y ustedes dirán, profe, ¿y cómo estoy seguro que realmente es R menos R sub 0? ¿Y por qué no puede ser lo contrario? O quizás la suma. Sencillo. Acá, ¿qué figura se ha formado? Un cuadrado, un pentágono, un círculo. A ver, escriban. ¿Qué figura se ha formado? Escriban. ¿Qué figura se ha formado entre estos tres vectores? Un triángulo, perfecto. Y por lo tanto, ustedes pueden aplicar el método del triángulo, que se vio en la clase pasada, ¿sí? Entonces tenemos que el vector R sub 0, ¿sí? Lo voy a escribir. Tenemos ese vector R sub 0 más el vector de color negro, que lo voy a llamar X, porque no sé quién es en principio, ¿sí? Como no sé quién es, pero voy a conocer qué forma tiene, ¿sí? Es igual a quién? Al vector R, ¿no? Porque reconozco que este vector R sub 0 más este vector de color negro me da como resultado el vector R, ¿sí? Entonces sería esto igual al vector R. Luego esto despejamos, y obtenemos entonces que ese vector de color negro, que le estoy llamando X, despejando sería ¿quién? R menos R sub 0. ¿Sí? Lo acabo de escribir en el chat. Verifiquen entonces si es correcto o no lo que acabo de hacer. Si digan sí o no, si es correcto o no lo que acabo de hacer, o escribir en el chat. ¿Sí? ¿Es correcto? Escriban por favor en el chat si es correcto o no lo que acabo de escribir. Muy bien. Entonces ya saben, si uno tiene dudas, ¿no? Uno tiene dudas, por decir, de cómo expresar un vector en función de otros dos, entonces pueden utilizar el método del triángulo, ¿sí? Que es el método más básico, más sencillo. Bien, este vector que se ha trazado, el de vector negro, que tiene la forma R menos R sub 0, es el llamado vector desplazamiento. Es el vector desplazamiento, ¿sí? Acá lo tenemos justamente. Este vector de color negro, se le va a llamar el vector desplazamiento, que está definido, ojo, R menos R sub 0.
estrictamente en ese orden. Y hay que respetar ese orden, porque les pregunto, ustedes van a decir sí o no. 1 menos 2 del mismo resultado que 2 menos 1. A ver, atentos. 1 menos 2 del mismo resultado que 2 menos 1. No, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. No del mismo resultado. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado. Ojo, hago hincapié en esto. Hay que tener mucho cuidado en ese orden. El vector de desplazamiento siempre es R menos R sub 0. O sea, el vector posición final menos el inicial. Claro, como dicen, eso viene en el parcial. Eso viene hasta en el SUSTI, ¿sí? En la universidad. Ya están avisados. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo, por ejemplo, mido la longitud de la trayectoria descrita por el móvil entre la posición inicial y la posición final, a eso se le va a llamar la distancia recorrida. O también se le dice espacio recorrido. ¿Sí? Entonces, nuevamente, hago hincapié. Si yo trazo un vector desde la posición inicial hasta la posición final, a ese vector se le llama el vector de desplazamiento, que está definido como la diferencia del vector posición final menos el inicial. Si luego yo mido la longitud de la trayectoria descrita por el móvil entre la posición inicial y final, eso me dará como resultado la distancia recorrida, o también se le dice espacio recorrido. ¿Y para qué me sirve definir el desplazamiento y la distancia recorrida? Sencillo, para definir la velocidad media o la rapidez media, según corresponda. Veamos. La velocidad media, ojo, es una cantidad vectorial, es un vector, y vamos a ver por qué. La velocidad media se define con el cociente del desplazamiento, que es el vector posición final menos el inicial, entre un intervalo de tiempo. ¿Sí? Esta posición final le corresponde el tiempo t final y esta posición inicial le corresponde el tiempo inicial t sub 0. ¿Sí? Tenemos aquí que esta diferencia de r menos r sub 0 me da un vector, que es el vector de desplazamiento. Este t menos t sub 0 me da una cantidad escalar. Y un vector, ojo, un vector entre un escalar me define un nuevo vector. Ese nuevo vector del cociente del desplazamiento entre el tiempo resulta el vector velocidad media. Por lo tanto, ojo, no olvidar, la velocidad media, o a secas, la velocidad es una cantidad vectorial. Ojo, una cantidad vectorial. Y como vector, y como él es un vector, entonces él podría tener dirección positiva si es que está orientado a la derecha o hacia arriba, o puede tener dirección negativa si es que va hacia la izquierda o hacia abajo. O inclusive puede ser nula. ¿Qué pasaría si la posición inicial y final del móvil sean iguales? Escriban, por favor. ¿Qué pasaría si la posición inicial y final del móvil sean iguales? ¿Cuánto creen que sea su velocidad media? 0. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Los felicito. ¿Sí? Felicito. Ahora vamos a ver en qué se diferencia con respecto a la rapidez media. ¿Sí? La rapidez media está en función de la distancia recorrida y él se define como el cociente de la distancia recorrida o espacio recorrido entre el intervalo de tiempo. La distancia es una cantidad escalar. El tiempo o intervalo de tiempo también una cantidad escalar. Y un escalar entre otra cantidad escalar me resulta otra cantidad escalar. Y esa nueva cantidad escalar se le va a llamar la rapidez media o a secas la rapidez. ¿Sí? Donde ambas, ojo, ambas, tanto la velocidad media como la rapidez media, en el sistema internacional tendrá como unidad de medición el metro por segundo. ¿Sí? El metro por segundo. Esa es la unidad de medición tanto la velocidad media o rapidez media en el sistema, ojo, internacional, o en el SI, o también llamado MKS, ¿correcto? Bien. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Ustedes van a decir en el texto, ¿sí? En el chat, su respuesta. Vamos a asumir que ustedes van de su casa
a la bodega, ¿sí? Compran algo en la bodega y luego retornan a su casa, ¿correcto? Vamos a asumir que la distancia que hay de su casa a la bodega y luego de la bodega a su casa, todo ese recorrido, vamos a asumir que sea de 20 metros, ¿sí? Vamos a asumir que sea 20 metros. Y ustedes han demorado, a ver si me ocurre, o mejor dicho, a ver, 60 metros, ¿sí? Para hacerlo un múltiplo de 6. 60 metros. Y ustedes han demorado, a ver, un minuto. Vamos a asumir que han ido corriendo, ¿sí? O en bicicleta quizás, ¿sí? Han ido, han recogido y con la misma han regresado a su casa, ¿sí? Entonces, ojo, vamos a asumir que ustedes, de su casa a la bodega y de la bodega a su casa, han recorrido 60 metros, ¿sí? Y han empleado, vamos a asumir, de modo rápido, veloz, un minuto, ¿sí? Un minuto. Ya. Les pregunto, ¿cuál sería su velocidad media? A ver, escriban. ¿Cuánto sería su velocidad media? A ver, los leo. Cero. Claro, cero. Muy bien, perfecto. ¿Y por qué cero? ¿Por qué cero? Sencillo. Porque su casa es el punto de partida. Será su posición inicial. Ustedes van a la bodega y luego retornan. Y por lo tanto su posición final en ese intervalo de tiempo es también su casa. Y observo que coincide su casa como posición inicial y también como posición final. Si yo reemplazo en la definición de la velocidad media, tenemos entonces que tanto la posición final e inicial son iguales. Y acá tengo una resta, una diferencia. Y como son iguales, se cancela. Claro, el tiempo es un minuto. Y 0 entre 1, pues me da 0. Entonces automáticamente la velocidad media sería 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora les pregunto, ¿y cuánto fue su rapidez media? ¿También fue 0? A ver, ¿su rapidez media también será igual a 0? Claro, en ese caso, 1 metro por segundo. Perfecto, ¿no? Claro, porque la distancia total, ¿no? O espacio recorrido total fue de 60 metros. Y emplearon ustedes un minuto. Pero en segundos, un minuto sería 60 segundos. De tal manera que tenemos 60 entre 60, pues sería 1. Por lo tanto, ustedes tienen o han tenido una rapidez media de 1 metro por segundo. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta esa diferencia, en el examen se les puede preguntar, con esa misma información, determine respectivamente la velocidad media y la rapidez media. ¿Sí? Entonces, espero que ustedes estén atentos a esa diferencia. No olvidar que la velocidad está en función del vector de desplazamiento y la rapidez media en función de la distancia recorrida. Es por eso que la velocidad es una cantidad vectorial, es un vector, ¿sí? Y la rapidez media es una cantidad escalar. Sí, Giovanni. A ver, te leo. A ver, Giovanni está escribiendo una pregunta. Claro, también un boomerang, así es. Por ejemplo, ¿no? Si uno lanzara un boomerang o un disco, ¿no? Por decir un disco, entonces, de donde yo lo lancé, sería la posición inicial de ese boomerang. Y ese boomerang, claro, estoy asumiendo, ojo, estoy asumiendo que va a retornar nuevamente a mi mano, ¿no? O a la posición de la cual partió, o de la posición inicial. Entonces, la posición inicial y la posición final, luego de retornar a mi mano, serán iguales, ¿sí? Entonces, en ese caso, el desplazamiento en todo ese recorrido o en todo ese intervalo de tiempo sería igual a 0. Y por lo tanto, también la velocidad, ojo, la velocidad media de ese boomerang también sería igual a 0. Pero su rapidez media sería diferente de 0, porque en ese recorrido, ¿no? Ha dado, ¿no? O le ha tomado una cierta distancia, ¿no? Ha recorrido una cierta distancia en su trayectoria. Y también le tomó un cierto tiempo. Y en ese caso, pues la rapidez media sería diferente de 0, pero la velocidad media sí sería igual a 0. Y esa a veces puede ser pregunta de examen. Les dicen a ustedes, si un móvil tiene velocidad media igual a 0, entonces su rapidez media es igual a 0, ¿verdadero o falso? Preposición.
A ver, sus proposiciones. Si le dicen, ojo nuevamente, si la velocidad de un móvil es igual a 0, entonces, su rapidez media también es igual a 0. Falso, perfecto. Porque justamente en el ejemplo que acabo de hacer con ustedes, ¿no? Cuando van de su casa a la bodega y luego retornan a su casa, ahí nos damos cuenta que su velocidad media fue 0. Pero su rapidez media no fue 0, ¿sí? Perfecto. Déjenme decirles que si han entendido bien esta parte, están ya casi un paso, de verdad, de ingresar. Porque de la parte cinemática, esta es la parte más compleja o a veces más difícil que se le hace a los alumnos para poder comprender. Y si ustedes los han entendido, pues perfecto, los felicito. ¿Sí? Claro, como dicen, a un clic. Bien, continuamos. Ahora nos vamos a centrar en un tipo de movimiento bastante interesante. Nosotros vimos con el ejemplo anterior que la velocidad media fue 0 y la rapidez media diferente de 0, ¿sí? Pero existe un movimiento en el cual, ojo, en el cual la velocidad, ¿sí? O la magnitud de la velocidad no cambia, permanece constante, independientemente del tiempo. Y ese movimiento nos lo va a decir el mismo título. Dice que eso va a cumplir todo aquel cuerpo que tenga un movimiento, ¿sí? Porque necesariamente se debe desplazar, necesariamente. Si estuviera en reposo, no cumple esa condición. Como debe estar en movimiento, entonces necesariamente se está desplazando o cambiando de posición en el tiempo, ¿sí? Ese movimiento que tiene que realizar ese cuerpo, ¿sí? Ese móvil, debe ser de manera rectilínea. ¿Qué implica de manera rectilínea? O sea, en línea recta, sí o sí en línea recta, ya sea horizontal, vertical o quizás en un plano inclinado, pero siempre rectilíneo, esa es la condición, rectilíneo. Pero además dice uniforme. ¿Y por qué dice uniforme? ¿Por qué no han colocado otra palabra? Dice uniforme porque en ese movimiento algo va a ser uniforme, constante o invariable en el tiempo. ¿Y qué será en este caso? Su velocidad media. Y por lo tanto, tenemos entonces que un móvil que se desplaza en línea recta, ojo, en línea recta, necesariamente en línea recta, manteniendo su velocidad constante, se le va a denominar movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Porque se desplaza en línea recta y con velocidad constante. Y bueno, a esto se le conoce por sus siglas como el MRU. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos cuerpos. Ojo, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, ambos móviles o cuerpos, ¿sí? Partículas, se desplazan con rapidez constante. Ambos se desplazan con rapidez constante. Pero nos dice, por ejemplo, que en esta gráfica de color rojo, él lo hace con MRU. Y en esta de celeste dice no MRU. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aquí en la de celeste el cuerpo se desplaza, ojo, con rapidez constante, si rapidez constante no cumple la condición, que es que debe ser un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Acá se observa un movimiento curvilíneo, ¿sí? Porque la trayectoria que describe tiene una curva. ¿Sí? Una curva. Ojo, dice entonces, si es 0, también la velocidad media, porque no hay movimiento. Claro, exacto. Si la velocidad media es igual a 0, tenemos dos posibilidades. Que el cuerpo no se mueve y por lo tanto su velocidad media siempre es igual a 0. Pero si se moviera, también su velocidad media puede ser igual a 0. ¿Pero en qué casos? Cuando la posición inicial y final, en ese intervalo de tiempo que se está analizando, sean iguales. ¿Sí? Claro, cuando retorna la posición. Entonces, ojo, quizás en el examen le dicen así, si un cuerpo tiene velocidad media igual a 0, ¿el cuerpo necesariamente se encuentra en reposo? ¿Sí o no? Falso, así es, claro. ¿Porque un cuerpo puede tener velocidad media igual a 0? Sí, cuando la posición inicial y final son iguales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ojo, acá tenemos un cuerpo que se desplaza en línea recta, ¿sí? Con rapidez constante y por lo tanto esto se le va a decir un MRU. Aquí si bien es cierto, su rapidez también es constante, pero como la trayectoria es curvilínea, entonces no cumple la condición
de movimiento rectilíneo, por lo tanto, no es un MRU, ¿sí? Para tener en cuenta ese detalle. Si ustedes les preguntan en el examen, todo cuerpo que se desplaza con rapidez constante realiza un MRU, ¿verdadero o falso? Dicen, todo cuerpo que se desplaza con rapidez constante realiza un MRU. Falso, justamente, ¿no? Aquí lo tenemos en el gráfico de celeste. Este cuerpo se desplaza con rapidez constante y sin embargo no realiza un MRU, ya que su trayectoria es curvilínea, ¿sí? Curvilínea. Muy bien. Y bueno, a nivel pre vamos a analizar básicamente el MRU estrictamente en el eje horizontal, ¿sí? En el eje horizontal. Y les voy a mostrar aquí dos casos. Primer caso. Tenemos aquí, ojo, el origen de coordenadas, ¿sí? El 0. Y tengo que, para el tiempo inicial t sub 0, el móvil parte de esta posición inicial x sub 0. De tal manera que para un tiempo t posterior, esta sería su nueva posición final. El móvil aquí se está desplazando, según este primer gráfico, a la derecha o a la izquierda. A ver, escríbanlo por favor. En esta primera parte, primer esquema, ¿se está desplazando a la derecha o a la izquierda? A la derecha, perfecto. Como él se desplaza a la derecha, por ese motivo se ha colocado aquí que su velocidad tiene dirección positiva, ya que este vector está orientado hacia la derecha, ¿sí? Ahora aquí en el segundo, tenemos que para el tiempo inicial t sub 0 parte de la posición inicial x sub 0, y para un tiempo t posterior se encuentra en esta nueva posición. En este segundo esquema, el móvil se desplaza a la derecha o a la izquierda. A ver, escríbanlo. Izquierda, perfecto, perfecto. Y por lo tanto, aquí la velocidad del móvil tiene dirección negativa, ¿sí? Velocidad negativa, perfecto. Porque en el examen les pueden decir a ustedes lo siguiente. Un móvil se desplaza con velocidad, ojo, velocidad más 5 metros por segundo. Ese móvil se estará desplazando a la derecha o a la izquierda. Escríbanlo. Derecha, muy bien. Y si por el contrario les dijera, un móvil se desplaza con velocidad igual a menos, ojo, menos 2 metros por segundo. Ahora se desplaza hacia la izquierda, perfecto. Esa es una manera de cómo identificar la dirección en la cual se está desplazando el móvil, si es a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Hay que estar bien atentos a esos datos que nos pueden dar en el examen, ¿sí? Bien. Acá también hay que tener en cuenta este detalle. Este es el origen de coordenadas. Recordar que a la derecha hay valores positivos, hacia la izquierda valores negativos. Por ejemplo, aquí la posición inicial es negativa. Aquí la posición final es positiva, ¿no? Por ejemplo. En el segundo caso, la posición inicial fue negativa y la posición final, perdón, la posición inicial fue positiva y la posición final fue negativa, ¿sí? Entonces también tener en cuenta de dónde parte el móvil, si parte en la posición negativa o quizás positiva, o si la posición final quizás es positiva o negativa, ¿sí? Bien, ahora pasamos a analizar. Bueno, aquí, en este caso particular, el desplazamiento. Para el MRU tenemos un pequeño esquema. Dice, para el caso del movimiento rectilíneo en la dirección del eje X, el desplazamiento del auto o del móvil o de la partícula, ¿sí? En el intervalo de tiempo t menos t sub 0 se define por, bien. En el gráfico original del tema de cinemática les puse que el vector de desplazamiento es igual a r menos r sub 0, posición final menos la inicial. Claro, ahí estábamos en un plano en dos dimensiones, ¿no? X y Y. Pero en el caso de una sola dimensión o en el eje X, en vez de R será X. Y en vez de R sub 0 sería X sub 0, porque estamos trabajando estrictamente en el eje horizontal. Entonces tenemos aquí justamente un móvil que para el tiempo inicial t sub 0 parte de esta posición inicial. Y han trazado justamente aquí el vector posición inicial que va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial del móvil. Y luego por acá, de azul, han trazado el vector posición final, que va del origen de coordenadas hacia la ubicación final del móvil, o para el tiempo t posterior. Este vector de color verde es el vector desplazamiento.
que es el vector posición final menos el vector posición inicial, pero en este caso en el eje horizontal. Bien. Y la distancia recorrida por ese móvil o ese auto, partícula, ¿sí? Que fuera, entre esta posición inicial y la posición final, ¿cómo se va a obtener? Sencillo. La distancia en este caso la obtenemos como la magnitud del vector desplazamiento. ¿Sí? Recordar que estas barritas, como si fuera el valor absoluto, me representa aquí la magnitud módulo tamaño. Entonces tenemos que la distancia entre este punto y este otro, se podría obtener de manera con la magnitud del vector desplazamiento. ¿Sí? Bien. Ahora aquí tenemos la ecuación de movimiento, que es una sola. Para el MRU tenemos la ventaja que es una sola ecuación de movimiento. Esta ecuación se puede deducir, ¿sí?, a partir de la definición de la velocidad media. Tener presente, ¿no?, que la velocidad media, ¿sí?, la velocidad media es el cociente, ¿no?, del vector de desplazamiento entre el intervalo de tiempo, ¿sí? Esa velocidad, ojo, luego va a estar multiplicada por el factor tiempo, o nuevamente rebobino. Velocidad es igual de desplazamiento entre ese intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo que está en el denominador vas a multiplicar la velocidad. Y en el vector de desplazamiento tenemos posición final menos posición inicial. Ese menos posición inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y ordenando tenemos finalmente esta ecuación. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad media o velocidad multiplicada por el intervalo de tiempo. ¿Sí? Esta ecuación es de tipo escalar o vectorial. Escríbanlo, por favor. Esta ecuación de movimiento es de tipo escalar o vectorial. Vectorial, muy bien. Por ejemplo, voy a hacer aquí, o les voy a dar una ecuación, ¿sí? Como ejemplo. Les dicen en el examen, se me ocurre, x es igual a menos 4 menos 3t. Ya está. Sí, una ecuación así sencilla. Menos 4 menos 3t. Les dicen, el móvil se desplaza a la derecha. ¿Verdadero o falso? Porque con esa ecuación uno puede saber hacia dónde se desplaza el móvil. Falso, así es. Porque como acá dice menos 3, entonces quiere decir que el móvil se desplaza con una velocidad en dirección hacia la izquierda. ¿Sí? Claro, como dice su compañero Jim Armando, el signo indica la dirección. Como dice menos, quiere decir que ese móvil se está desplazando hacia la izquierda. ¿Sí? Dice, el móvil parte a la derecha, ojo, el móvil parte a la derecha del origen de coordenadas. ¿Verdadero o falso? Falso, claro, porque según esta ecuación, la posición inicial es menos 4. O sea, el móvil más bien está iniciando a la izquierda del origen de coordenadas. Y en este caso particular, el móvil parte de la posición menos 4 y se está alejando del origen de coordenadas, porque luego se está desplazando hacia la izquierda. ¿Sí? Esa sería más o menos una interpretación. Entonces, ojo que ustedes le pueden dar esta ecuación y a partir de ella les pueden preguntar muchísimas cosas. Y parece que estar al tanto o tener en cuenta muy bien que esta es una ecuación de tipo vectorial, ¿sí? Donde x sub 0, ojo, nuevamente me representa la posición inicial, v, la velocidad media, t, el t hacia secas, el tiempo final, t sub 0, el tiempo inicial. Y todo esto es igual a ¿quién? A la posición final, ¿sí? Bien, por ejemplo, le dan esta ecuación, x es igual a menos 4 menos 3t, y les preguntan por la posición para t igual a 5 segundos. Ojo, la posición para t igual a 5 segundos. ¿Cuál será su respuesta? Si t fuera igual a 5 segundos. Les dan ustedes esta ecuación y les preguntan por la posición para t igual a 5 segundos. ¿Cuál será su respuesta? A ver, los leo. Están ahí operando. A ver, les ayudo. Menos 19
A ver. Claro, perfecto. Muy bien. Menos 19 o 19 negativo, ¿no? Claro, bueno. Claro, porque si t fuera 5, entonces 5 por 3 sería 15, pero con el menos sería menos 15. Y con el menos 4, como sus compañeros, sería menos 19. Muy bien. Y si les preguntaran por la distancia recorrida en los primeros 5 segundos, ¿cuál sería su respuesta? Ojo, la distancia recorrida en 5 segundos. ¿También 19? ¿Están seguros que es 19? No creo, ¿ah? Si marcan 19 y hay respuesta, pues lamentablemente por esa pregunta posiblemente no ingresen, porque le van a quitar puntos. Más bien lo que marcan 15, ellos sí van a ingresar o tienen mayor posibilidad de ingreso. Así es. Claro, ¿cómo obtengo en este caso la distancia? Sencillo, multiplico la rapidez, ojo, la rapidez por el tiempo. La rapidez aquí sería 3, ¿sí? 3. El tiempo 5 segundos. Y 3 por 5, 15. ¿Ya está? Automáticamente la distancia, 15. ¿Sí? Que es muy diferente que les pregunten por la posición final. Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. ¿Sí? Y bueno, eso ya se logra con la práctica, no se preocupen. Bien, pasamos a lo siguiente. Ya estamos ya por finalizar la parte de la teoría y tenemos aquí las gráficas del MRU. Son dos gráficas básicamente. La de posición-tiempo, ¿sí? Posición-tiempo. Esta gráfica de posición-tiempo, ¿cómo se obtiene? ¿Y por qué sale aquí esta recta? Si ustedes observan esta ecuación, claro, esta ecuación es vectorial, pero por la forma que tiene es de tipo lineal. No porque en el colegio quizás ustedes le enseñaron ecuaciones lineales. Y, ¿no? Igual al A más B por X, ¿no? Por ejemplo. Y les dicen, ¿no? Tabule o grafique esa ecuación. Y ustedes al graficar muchas veces han obtenido una línea, ¿no? Una línea con una cierta inclinación. A eso se le conoce una ecuación de tipo lineal, porque justamente su gráfica te da una línea. Entonces aquí tenemos que al graficar o tabular esa ecuación de movimiento, ¿sí? Esta ecuación de movimiento, posiblemente obtengamos esta gráfica, ¿sí? O esa inclinación, o quizás esta otra. Este punto de corte de la gráfica con respecto al eje vertical, que es el eje de la posición, el eje X, siempre me da la posición inicial. Siempre me da la posición inicial. Ahora, si uno quisiera conocer la velocidad con la cual se desplaza el móvil, entonces sencillamente uno podría trazar una recta paralela al eje horizontal o al eje del tiempo. Y finalmente conocer la tangente del ángulo θ. La tangente del ángulo θ. Entonces, ojo, matemáticamente tenemos que la tangente de este ángulo θ o de este otro físicamente nos da la velocidad. Vamos a suponer que este ángulo θ aquí fuera 45 grados. ¿Sí? No sencillito, 45 grados. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de ese móvil si este ángulo fuera 45 grados? Si este ángulo θ fuera 45 grados, ¿cuál sería entonces la velocidad del móvil? 1, claro. 1 metro por segundo al cuadrado, Renzo, ten cuidado, sería 1 metro por segundo simplemente, ¿ah? 1 metro por segundo. Claro, muy bien. Y si acá les dijeran que este ángulo vale 145, o 135, perdón, 135, ¿cuánto sería la tangente de 135? Menos 1, claro. Otra forma sencilla sería la siguiente. Quizás ustedes tendrían que aplicar acá reducción primer cuadrante. Otra forma de conocer esto es la siguiente. Colocar aquí el ángulo alfa y determinar la tangente del ángulo alfa, ya que es más fácil porque es un ángulo agudo y es más fácil conocer la tangente de un ángulo agudo. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, aquí les propongo conocer primero la tangente de este ángulo alfa, donde si él sería 135, entonces alfa sería 45. Entonces la tangente 45 sería 1. Pero luego le añado aquel signo menos y todo ya sería menos 1. Entonces tenemos aquí que la tangente del ángulo θ, que me representa físicamente la velocidad, sería menos 1. Esta es una manera alterna, ¿sí? O una alternativa de conocer la velocidad cuando el ángulo θ es mayor de 90 grados. ¿Sí? A veces quizás les hace un poco dificultoso, y entonces acá les propongo una solución ante ello. ¿Sí? Esto es con respecto a la posición versus tiempo.
Y bien, acá tenemos la otra gráfica que es de la velocidad-tiempo. Si uno grafica la velocidad versus tiempo, ojo que en el MRU la velocidad es constante, es velocidad constante. Es por ese motivo que aquí aparece una velocidad que es constante en el tiempo, velocidad constante en el tiempo, donde esa velocidad puede ser positiva, ¿sí? O puede ser negativa. Esta velocidad puede ser positiva, ¿sí? Positiva o una velocidad negativa. Si yo, por ejemplo, determino el área en un cierto intervalo de tiempo, entre T2 y T1, entre T2 y T1. Esta área delimitada en ese intervalo de tiempo me va a dar como resultado el desplazamiento. Es por ese motivo que estoy indicando aquí el desplazamiento. Claro, es la diferencia de la posición final menos la inicial. Pero a partir de este gráfico se podría obtener a partir del área. Pero también un pequeño detalle. Si esa área se encuentra por encima del eje del tiempo, se considera una área o desplazamiento positivo. Pero si por el contrario, esa área se encuentra por debajo del eje del tiempo, entonces esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, se le va a considerar negativo. Y si uno quisiera conocer a partir de esto la distancia recorrida para el MRU, entonces lo podría obtener de la siguiente manera. Simplemente tomándole el valor absoluto, ¿no? Entre comillas, el valor absoluto, ya sea el vector desplazamiento, que a su vez también sería la diferencia de la posición final menos la inicial, o su equivalente, que es el área. Porque recordar que esta área es positiva y esta área es negativa. Pero si le tomamos su valor absoluto, entonces eso ya se va a convertir en la distancia recorrida. ¿Sí? Bien, esto sería hasta el momento el resumen de la teoría por esta semana. Dígame si o no se dejó entender para pasar luego a los problemas. Allá, un minuto para copiar. Y bien. Esta parte, a ver, esta parte, ¿lo tiene por si acaso? Me parece que no. A ver, si gusten, copien un momento ahí. Ahí cópienlo porque esta información así a detalle a veces no está en el boletín. Entonces les doy un minuto para que lo puedan copiar. Sí, esto me parece que no está. Entonces aquí lo he puesto más a detalle. ¿Sí? Lo he puesto con mayor detalle. Sí, Giovanni, puedes ir, no hay problema. No es necesario que me lo digas. Puedes ir, ven, a ver. Cuidado nomás con el audio. Ah, ya, a ver, Diana, claro. Distancia es lo mismo que decir distancia recorrida, si son análogos. Por ejemplo, le decía, ¿no? Velocidad o velocidad media es lo mismo. Solamente que a veces, por no decir acá rato velocidad media, entonces simplemente decimos velocidad. De forma similar, en vez de decir a cada rato rapidez media, simplemente lo aportamos a rapidez. Lo mismo, si digo distancia, es lo mismo, ¿sí? Que decir distancia recorrida. O también, si digo espacio recorrido, ¿sí? Es lo mismo o sinónimo de decir también distancia recorrida o a secas, distancia. Así es. ¿Sí? Distancia. ¿Sí? Ok. Entonces ahora sí voy a cargar la presentación que corresponde a los problemas.
Bien, entonces tenemos ahora sí los ejercicios de la clase. Bien, a ver. Tenemos entonces problema número 1. He resaltado aquí con rojo la parte importante del problema, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta pequeños detalles que nos van a dar la clave, ¿sí?, de resolver el problema. Dice acá, problema número 1. El vector resultante, ojo, el vector resultante de los tres vectores mostrados en la figura forma 53 grados con respecto al eje X positivo. Con esa información, determine la magnitud del vector A. Muy bien. Como acá tenemos el vector A y este ángulo de 45, les pregunto, si yo descompongo el vector A en su componente horizontal y su componente vertical, ¿estas dos componentes tienen o no tienen la misma magnitud? Escriban, ¿sí o no? Al descomponer el vector A en una componente horizontal y una componente vertical, ¿sus componentes tienen o no tienen igual magnitud? Sí, obvio. Ya, ok, perfecto. Entonces, con eso es suficiente. Pasamos entonces ahora hacia la solución. Dice, la magnitud de las componentes del vector A son iguales, porque el ángulo aquí es 45 grados. Aquí, por ejemplo, esta componente horizontal sería la magnitud del vector A por el coseno de 45. Y la componente vertical sería la magnitud del vector A por el seno de 45. Pero ellos lo han simplificado simplemente con colocar una minúscula. ¿Sí? Una minúscula. Para trabajar con la raíz cuadrada y hacerlo más fácil, lo más sencillo, la solución. ¿Sí? Entonces aquí, en otras palabras, ha indicado que la componente horizontal es igual a minúscula y la componente vertical es igual a una minúscula. ¿Sí? Bien. Además aquí, al vector de magnitud 6 unidades, aquí lo han representado ya con su dirección, porque ojo, aquí está en magnitud y aquí le han indicado su dirección. Acá también menos 4 porque está orientado hacia abajo, también está indicando acá la dirección de ese vector. Bien, ahora sí, conociendo entonces ello, podemos entonces formar la componente tanto horizontal y vertical del vector resultante. Recordar, ojo, recordar, de forma general, que la resultante en el eje horizontal se obtiene sumando todas las componentes que están estrictamente en el eje horizontal, donde aquellos que van a la derecha tienen dirección positiva y los que van hacia la izquierda, dirección negativa. ¿Sí? Y la resultante en el eje vertical se obtiene sumando todas las componentes que están en el eje vertical, donde los que están orientados hacia arriba tienen dirección positiva y los que están orientados hacia abajo tienen dirección negativa. Teniendo en cuenta eso, entonces se ha elaborado esta resultante, tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. Dato, nos dicen que el vector resultante de ese conjunto de vectores forma 53 grados con respecto a la horizontal. Entonces acá tendríamos que la tangente de ese ángulo, 53 grados, es igual a ¿quién? Al cociente de la componente vertical entre la componente horizontal, siempre en ese orden con respecto a la función tangente. Componente vertical entre la componente horizontal, donde la componente vertical del vector resultante tiene la forma A menos 4 y la componente horizontal tiene la forma A menos 6. Lo reemplazamos en el siguiente paso. La tangente de 53 sería 4 tercios. 4 tercios igual a este cociente. De ahí finalmente despejando se obtiene que A, ¿sí?, A minúscula es igual a 12. Pero nos preguntan por la magnitud del vector A. Pero como cada componente del vector A son iguales, entonces este sería A minúscula, 12, 12, y en magnitud sería entonces 12 raíz cuadrada de 2, o A minúscula por la raíz cuadrada de 2. O si gusta también a partir de la definición. ¿Sí? Entonces, bueno, acá les han colocado varias alternativas o varias formas de conocer rápidamente la magnitud del vector A. ¿Sí? Y esta será finalmente la respuesta. ¿Hasta ahí se dejó entender esta pregunta o desean que la repita en una parte quizás? ¿Sí? Digan por favor si se entendió o no para pasar al siguiente.
¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Entonces, problema número 2. Bien. Dice, un grupo de estudiantes de ingeniería, ¿no? Ustedes justamente futuros ingenieros, algunos, dice, dedujo que la resultante, nuevamente estoy acá resaltando, cierro esta parte clave, dice, la resultante de los vectores mostrados en la figura se encuentra sobre el eje Y, o sea, sobre el eje vertical. Determine la medida o el ángulo θ, ¿sí? Veamos. Acá hay un dato muy importante. Dice la resultante, ojo, la resultante está sobre el eje Y. Entonces les pregunto, ¿cuánto creen que sea la resultante en el eje horizontal? A ver, escriban. Dice que la resultante se encuentra en el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿cuánto creen que sea la resultante en la horizontal? 0, perfecto. Ese es justamente un dato indirecto, ¿sí? Quizás en el examen cambien la pregunta y le dicen, la resultante, ojo en el examen, quizás le dicen así, la resultante está sobre el eje X o sobre la horizontal. Ah, entonces me están diciendo de manera indirecta que la resultante en la vertical vale 0, ¿sí? Pueden cambiar así la pregunta en el examen. Entonces puede ser una por ahí típica del examen, ¿no? Una fija quizás, una muy parecida para el examen. Bien, entonces tenemos en cuenta esa idea, que como la resultante está sobre el eje Y, entonces en el eje horizontal la resultante debe ser nula o igual a 0. ¿Y cómo se obtiene la resultante? Simplemente sumando todas las componentes, solamente las componentes en el eje que corresponda, en este caso en la horizontal. Y eso es justamente lo que tenemos. A este vector de 24 unidades de magnitud y que forma un ángulo θ con respecto a la vertical, se le va a descomponer. ¿Sí? Se le va a descomponer. De tal manera que esta sería la magnitud del vector, que es 24, pero por el coseno del ángulo θ. Y esta componente horizontal sería 24, pero por el seno del ángulo θ. ¿Sí? Bien, aquí ya le han colocado su signo, al menos porque está orientado hacia la izquierda. Y como les decía, si la resultante está sobre el eje Y, entonces indirectamente les están diciendo que la resultante en el eje horizontal es nula. ¿Y cómo se obtiene el resultante en el eje horizontal? Sencillo, sumando únicamente las componentes que están en la horizontal, donde los que van a la derecha, dirección positiva, y los que van hacia la izquierda, dirección negativa. ¿Ya está? Y acá simplemente este menos 12 pasa al otro lado como 12, este 24 va a pasar a dividir, hacemos el cociente y obtenemos que el seno de θ es igual a 1/2. Y luego nos hacemos la pregunta, ¿para qué ángulo la función seno toma el valor de 1/2? Y bueno, aquí ya tenemos como respuesta, ¿no? 30 grados, ¿correcto? A ver, verifiquen si es cierto o no, quizás se confundieron en la solución, quizás es otro ángulo, verifiquen a ver si es correcto o no la respuesta. Es 30 grados, quizás se confundieron y quizás es 60, 45, 37 u otro ángulo. ¿Es correcto? ¿Sí es correcto la respuesta, 30 grados? ¿Sí? Ok, muy bien. Y así de sencillo, pues puede venir en el examen. ¿Sí? Bien, problema número 3. Dice, la suma de los vectores A, B, C da el vector resultante R que tiene la forma menos 1, 2. Esta es típica de examen. Mira, acá les dan un conjunto de vectores como pares ordenados y le dicen que el vector resultante también está expresado como un par ordenado. Determine, ojo, la magnitud de los vectores B y C respectivamente, o sea, en ese orden. ¿Sí? Las respuestas deben estar dadas en ese orden. Entonces, recordad de la clase pasada que el vector resultante de un conjunto de vectores se obtiene ¿de qué manera? Sumando los vectores. En este caso, ese vector resultante sería la suma vectorial de A más B más C. Reemplazamos aquí. El vector A tiene como componentes el menos 1,1. El vector B tiene una primera componente que es desconocida. ¿Sí? No se sabe, eso es lo que falta conocer. Y como segunda componente, menos 3. El vector C, por el contrario, la primera componente sí se conoce, pero la segunda componente no se sabe. Sumamos esto componente a componente. Primera componente con la primera componente y segunda con segunda componente. Entonces acá tenemos menos 1, más B y más 4. Esa es la primera componente del vector resultante.
Ahora aquí sumamos las segundas componentes. Sería 1 menos 3 más la componente C sub y. ¿Listo? Ordenamos esto y tenemos acá menos 1 más 4 sería 3. Más b sub x, coma. Acá tenemos 1 menos 3 nos da menos 2. Y bueno, esto más c sub y. Esto sería el par ordenado para el vector resultante, que por dato tiene la forma menos 1,2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues igualar. Igualamos la primera componente, que es 3 más b sub x igual a menos 1. Y de aquí obtenemos entonces, ¿no? Despejando que la componente horizontal del vector b es igual a menos 4. Menos 4, ¿sí? Y igualamos ahora por este lado. Menos 2 más c sub y igual a 2. Igualamos, ¿sí? Igualamos. Este menos 2 pasa al otro lado como más 2 y con 2 sería 4. Entonces la componente vertical del vector c es igual a 4. Y finalmente ya podemos conocer las magnitudes de los vectores a y b. ¿De qué manera? Utilizando esta expresión. Que la magnitud de un vector es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de su primera componente al cuadrado más su segunda componente al cuadrado. La primera componente del vector b hemos deducido que es igual a menos 4. Y por dato, la segunda componente del vector b es igual a menos 3. Reemplazando aquí obtenemos que la magnitud del vector b es igual a 5. Ahora para el vector c. La primera componente del vector c es dato, vale 4. ¿Está? Y la segunda componente del vector c también vale 4, que es lo que hemos obtenido. Y finalmente, luego de reemplazar, obtenemos como magnitud del vector c 4 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Bien. Un problema también que podría venir en el examen, sobre todo para los que son de la ingeniería. Claro está que va a ser algo más sencillo. ¿Sí? Esto es un poquito más complejo, pero en el examen viene algo más sencillo. Bien. Siguiente problema. Dice, dos automóviles A y B se desplazan en la dirección del eje X según las ecuaciones de posición-tiempo. Para el móvil A, su ecuación de movimiento... retrocedo. Ok, retrocedo. Hasta ahí, a ver, Neidu. Ya, para capturar. A ver, una foto quizás, o captura de pantalla. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ok, continuamos entonces. Problema número 4. Claro, ustedes pueden capturar pantalla, ¿sí? Para que puedan luego repasar, ¿no? Con mayor comodidad cuando tengan tiempo. Dice ejercicio 4. Dos automóviles A y B se desplazan en la dirección del eje X según las ecuaciones posición-tiempo. Este es para el móvil A y esta es para el móvil B, donde X se mide en metros y T en segundos. Pregunta. Determina el tiempo que tardan los móviles en estar separados, ojo, 10 metros por segunda vez. Bien, aquí les han colocado el gráfico de los móviles para el tiempo inicial T sub 0, que es igual a 0. En este caso, para el móvil A, el par de la posición inicial 7. Y para el móvil B, el par de la posición inicial menos 8. El móvil A con una velocidad de menos 3, por lo tanto, se está desplazando hacia la izquierda. Y el móvil B con una velocidad de más 2, por lo tanto, él hacia la derecha. Bien. Nos preguntan por el tiempo que tarda en estar separados 10 metros por segunda vez. Y aquí voy a colocar una ecuación que no estaba en la explicación de la teoría. Y esto sí, hagan captura de pantalla o copia. Siempre, si uno quisiera conocer la distancia de separación de dos móviles, esa distancia de separación va a ser igual a ¿quién? Al valor absoluto de la ecuación de movimiento de un móvil menos la ecuación de movimiento del otro móvil. ¿Sí? Entonces, ojo, esta ecuación no está para nada en la teoría. Ni siquiera está en su boletín. Entonces, esto cópienlo, por favor. ¿Sí? Entonces, por condición, tenemos que la posición final del móvil A menos la posición final del móvil B es igual a la distancia de separación, que por dato es de 10 metros. Luego, en el siguiente paso, vamos a reemplazar las ecuaciones de movimiento, tanto de A como de B. La ecuación de movimiento de A está entre paréntesis 7 menos 3T. Luego este signo menos, ahí está el menos, ¿quién? La ecuación de movimiento de móvil B, que también está entre paréntesis. Bien, luego lo que está aquí, lo vamos a tratar de resolver, ¿sí? Tratar de resumir lo que está dentro de ese valor absoluto. Ahí está. Y lo que está dentro de ese valor absoluto luego es igual a ¿quién? A 15 menos 5T.
y es igual a 10. Ahora, ¿qué hacemos con este valor absoluto? Ustedes en el colegio han visto que lo que está dentro de ese valor absoluto podría ser positivo o quizás negativo. O sea, tenemos dos situaciones o dos casos. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer aquí, trabajar con esos dos casos. Primer caso, cuando lo que está dentro de ese valor absoluto es positivo. Entonces queda tal cual. 15 menos 5t igual a 10. Este menos 5 pasa a este lado como 5t. Este 10 pasa a este lado, restará 15 y sería 5. Luego 5 y 5 se va y tenemos que t vale un segundo. T vale un segundo. Segundo caso, cuando lo que está dentro de ese valor absoluto es negativo. Entonces ahí tendríamos menos 15 menos 5t. Bien, este menos pasa a multiplicar y sería menos 15 más 5t. Este menos 15 pasa al otro lado y con el 10 sería 25. Y entre 5 nos da como respuesta 5. T igual a 5. Ahora, hemos obtenido dos respuestas que son físicamente correctas porque ambas son positivas. Nos salió 1 segundo y 5 segundos. ¿Cuál sería su respuesta correcta? ¿1 segundo o 5 segundos? Ojo si me preguntan, cuando la distancia de separación es 10 metros por segunda vez. 5, perfecto. Y si les hubieran preguntado por primera vez, ¿cuál hubiera sido su respuesta? Por primera vez, 1 segundo. Así es. Por eso hay que tener mucho cuidado si les preguntan por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo en el cual se van a encontrar distanciados, ya sea por primera vez o por segunda vez. Por eso lo estoy resaltando aquí en rojo, para tener presente ese detalle. ¿Sí? Bien. Entonces aquí la respuesta correcta sería 5 segundos, porque para 5 segundos estarán separados 10 metros, pero por segunda vez. Bien. Siguiente problema, dice, en un experimento sobre el MRU de un bloque, se obtuvieron los siguientes resultados para las posiciones del bloque. Entonces, ojo, dice aquí que para el tiempo inicial de 1 segundo, su posición inicial fue de menos 2 metros. Para el tiempo t igual a 11 segundos, su posición respectiva fue de 13 metros. Pregunta, determine la velocidad y la posición del bloque para t igual a 9 segundos. Les pregunto, ¿cómo creen que sea la velocidad del móvil para t igual a 9, 8, 7, 6, 4, 100 segundos? ¿Debe ser la misma o debe haber variado? ¿Deben ser igual la misma o debe haber variado su velocidad? Ojo que aquí lo he resaltado de rojo, dice MRU, ¿no? MRU. Como es MRU, la velocidad siempre es constante. Entonces, la velocidad va a ser la misma, ya sea para 9 segundos, 8, 20, 100, 1.000.000 de segundos, debe ser la misma velocidad, ¿correcto? Bien. ¿Y cómo uno podría conocer la velocidad para el MRU? Sencillo. Teniendo en cuenta la definición, ¿no? Desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. El desplazamiento sería posición final menos la inicial, donde a esta posición final le corresponde también su tiempo final. Y para la posición inicial también le corresponde su tiempo inicial. Entonces tenemos por dato que para t igual a 11 segundos, para t igual a 11 segundos, su posición fue de 13 metros. Y para t igual a 1 segundo, ojo, 1 segundo, su posición inicial fue de menos 2 metros. Y ojo que se colocan con todo y signo, con todo y signo. Si uno omite un signo, basta que omitiera un solo signo para que todo el problema, lamentablemente, sea incorrecto. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con todos los signos que indican en los datos del problema. Sí, va a acompañar todos los signos. Entonces acá tenemos 13 menos menos 2. Claro, menos por menos me da más. Entonces esto sería 15. 11 menos 1, 10. Y 15 entre 10 sería entonces 1,5 o más 1,5, ya que ese signo más se sobreentiende. ¿Sí? Entonces la velocidad para t igual a 9, t igual a 8, t igual a 100 segundos o 1.000.000 de segundos debe ser la misma e igual a 1,5 metros por segundo. Bien, ahora nos preguntan también por su posición, pero esa posición sí depende del tiempo en el cual me estén preguntando. Entonces, para eso sí tenemos que tener en cuenta
este dato, 9 segundos. Primero armamos la ecuación de movimiento. Que recordar que es posición final es igual a la inicial más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Veamos. La posición inicial, en este caso, es menos 2, que es para el tiempo inicial de 1 segundo. Ahí está, ojo. Posición inicial es igual a menos 2 y el tiempo inicial es igual a 1 segundo. La velocidad que hemos obtenido es igual a 1,5. Luego, reemplazamos t igual a 9 en esta ecuación. Reemplazamos t igual a 9. Y resolviendo, obtenemos que la posición del móvil para t igual a 9 segundos resulta 10 metros o más 10 metros. Ojo que la posición sí cambia con respecto al tiempo. Entonces la posición no va a ser la misma para t igual a 9, para t igual a 8 segundos u otro tiempo que les den. Pero la velocidad sí va a ser la misma independientemente del tiempo o intervalo de tiempo que les den, ya que se trata aquí de un MRU. ¿Sí? Bien. El problema número 6. Bien. Dice, un atleta trota, está corriendo, ¿no? Sobre una pista recta, de acuerdo a la gráfica que se muestra en la figura. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bien. En la primera dice, el desplazamiento de 0 a 35 minutos, ojo, en ese intervalo de tiempo, dice que el desplazamiento es nulo. ¿Verdadero o falso? Antes de ver la solución, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Ojo, el desplazamiento, que es diferente a la distancia. A ver, dice el desplazamiento, ojo, entre 0 y 35 minutos es nulo. ¿Verdadero o falso? Varios han puesto falso. Y bueno, por ahí alguien ha puesto verdadero. Bien. Vamos a analizar conmigo esta gráfica, ¿sí? Por ejemplo aquí, si yo le tomo la pendiente o la tangente a este segmento de A hacia B, ¿esa pendiente es positiva o negativa? O esta tangente me da como resultado positivo o negativo. Escriban ahí. Signo más o menos, simplemente. Más, claro. Quiere decir que entre A y B, la persona o el atleta se está desplazando hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿correcto? De tal manera que para t igual a 10 minutos, la persona se encuentra en la posición 500 metros. Luego, entre B y C, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuánto vale la pendiente entre B y C? ¿Cero o diferente de cero? Entre B y C. O lo mismo que entre 10 y 25 minutos. ¿Cuánto vale la pendiente entre B y C? O la tangente de la recta entre B y C. ¿Cuánto vale? Escriban, a ver. Bien, les comento. ¿Qué ocurre entre B y C? Observo que en este intervalo de tiempo, entre 10 y 25 minutos, en ese intervalo de tiempo, la persona mantiene su misma posición. Eso quiere decir que la persona se ha parado, está en reposo. Digamos que ha corrido 500 metros y luego paró un momento a descansar. ¿Sí? Corrió una distancia de 500 metros o se encuentra en la posición 500 metros y luego se para un momento a descansar. ¿Cuánto estuvo descansando? Bueno, hacemos la resta. 25 menos 10, 15 minutos estuvo descansando. Quizás tomando algo, descansando, etc. Pero manteniendo su posición, 500 metros. Luego, ¿qué hizo entre C y D? Bien, si yo le tomo la pendiente entre C y D, esa pendiente me sale positiva o negativa. A ver, escriban signo más o menos. ¿Cómo creen que sea aquí la pendiente o la velocidad del atleta entre C y D? Negativa. Quiere decir que en ese intervalo ahora el atleta se está desplazando hacia la izquierda. Hacia la izquierda. De tal manera que en el minuto 35, el atleta nuevamente ha llegado a la posición 0. O sea, ha retornado a su posición inicial. ¿Sí? Ha retornado a la posición inicial. Claro, como dice su compañero allí, ha regresado. ¿No? Así como le decía, ustedes salen de su casa, van a la bodega, de la bodega luego retornan nuevamente a su casa. Es lo que hizo el atleta. El atleta partió de una posición, se desplazó, se detuvo un momento a descansar y luego nuevamente retornó a la posición de la cual partió.
Por lo tanto, la posición inicial y final son iguales. Y si son iguales, el desplazamiento en ese intervalo de tiempo es nulo. Por lo tanto, la primera es verdadero. Los que dijeron falso, pues lamentablemente, ojo, hay que tener presente que ahí pues han tenido un pequeño error, ¿sí? Entonces, ojo, la primera es verdadero. El desplazamiento es nulo, ¿sí? El desplazamiento es nulo. Bien, en la segunda dice, las velocidades, ojo, velocidades, en los intervalos A y B, en los intervalos A y B y C, D, en estos intervalos, tienen, dice, ojo, igual magnitud, pero direcciones opuestas. ¿Verdadero o falso? A ver. A ver, su compañero por ahí dice, profe, el desplazamiento no se lleva con el área, sí. Y si ustedes, por ejemplo, hayan esta área es nula, o sea, le sale cero, sí o no? Ahí en esta área, ¿le sale cero? ¿Sí o no? ¿Le sale esta área 0 metros? No creo. Por lo tanto, si el área es diferente de cero, entonces sí hay un desplazamiento. Pero ojo, acá dice el desplazamiento es nulo, o sea, igual a cero. ¿Sí? Si ustedes hallan esta área es diferente de cero. O sea, un desplazamiento que no es nulo. Pero acá dicen es nulo. ¿Sí? Entonces se está contradiciendo. Por lo tanto, aquí el desplazamiento, ¿sí? Es nulo. ¿Sí? Es nulo. Dice ahora, las velocidades en los intervalos de tiempo A, B y C, D tienen, ojo, tienen, dice, igual magnitud. Ojo, igual magnitud. Pero direcciones opuestas. Y eso también es, ¿cómo creen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Bien, si uno toma la pendiente, esta pendiente me sale positiva y esta pendiente me sale negativa. Por lo tanto, tienen direcciones opuestas, ¿no? Porque una va a la derecha y la otra va a la izquierda. Pero las magnitudes sí son iguales. Por lo tanto, dice, las velocidades, ojo, las velocidades, ¿tienen igual magnitud? Sí, tienen igual magnitud. Pero direcciones opuestas, sí, también son en direcciones opuestas. Entonces la segunda también sería verdadero. ¿Sí? La segunda también sería verdadero. Ahora acá dice, entre B y C, ojo, entre B y C, atentos, ¿ah? Dice, el atleta se desplaza con velocidad constante. Ojo, dice, se desplaza. Entre B y C, se desplaza. ¿Verdadero o falso? Se desplaza, se mueve, cambia de posición. ¿Verdadero o falso? Falso, así es, falso. Porque entre B y C, la persona o el atleta está en reposo, está quieta, ¿sí? Porque mantiene su misma posición. Por lo tanto, no hubo cambio de posición, está en reposo, está quietecita, ¿sí? Bien. Bueno, aquí les han puesto para justificar, ¿no?, las respuestas, la parte numérica, pero simplemente con analizar la gráfica, sin necesidad de hacer la parte numérica, uno puede responder si es verdadero o no una proposición, ¿sí? Bien, ahora un detalle. Para conocer el desplazamiento a partir del área, ojo, eso se hace de la gráfica velocidad versus tiempo. Ojo, el área a partir de la gráfica velocidad versus tiempo, eso sí me da el desplazamiento. La gráfica, por el contrario, en posición versus tiempo, me puede dar información ya sea de la posición inicial o la velocidad con la cual se desplaza el móvil. Hay que tener en cuenta diferenciar la información que me da cada gráfica, ¿sí? Cada gráfica. En una gráfica, ojo, velocidad versus tiempo, el área sí me da el desplazamiento. En una gráfica, posición versus tiempo, lo que me puede dar con información es la posición inicial o la velocidad. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esos detalles. No me da la misma información, ¿sí? La misma información en las gráficas, ¿sí? Es justamente, ¿no? Se estaba en reposo la persona o el atleta. Bien. Continuamos. Problema 7. Este problema 7, forma similar, ha venido ya en el examen, ¿sí?, en ciclos anteriores. Quizás lo recuerdan por ahí, ¿no? Quizás lo recuerdan por ahí, porque ha venido ya en exámenes pasados.
Dice, un grupo de psicólogos busca interpretar la toma de decisiones mediante el uso de un ratón puesto en un laberinto, ¿no? Porque por lo general colocan a un ratoncito en un laberinto y por decir el queso o el alimento en otra parte. Y bueno, el ratoncito a partir del olfato va a tener que identificar dónde se encuentra el alimento y para eso él va a tener que decidir qué ruta o qué camino seguir, ¿no? Por eso es una forma intuitiva de analizar su movimiento o su toma de decisiones, ¿no? Si voy por la derecha, la izquierda, sigo de frente o retrocedo, ¿sí? La toma de decisiones. Dice, en este contexto, dice, la figura muestra el recorrido realizado. Este de color verde es el recorrido realizado durante 100 segundos por el ratón para ir desde la posición A hacia o hasta la posición B, ¿sí? En un laberinto bidimensional, ¿sí? Esta es una mallita que me representa los posibles caminos por donde pudo haber ido el ratón. Pero el ratón ha optado por este trazo de color verde. Pregunta, dice, determine la magnitud de la velocidad media y la rapidez media del ratón. Bien, acá tenemos una escala donde cada cuadradito, ¿sí? Tiene un valor en longitud de 1 metro por cada lado en ese cuadradito. A ver, vamos por lo más rápido, por lo más sencillo, que es la rapidez media, ¿sí? La rapidez media. Para conocer la rapidez media, solamente bastaría conocer la distancia recorrida. Entonces vamos a conocer cuánto es la distancia. A ver, acá tenemos 1 metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que entre A y B, él ha recorrido 9 metros de distancia. Y si hago el cociente, distancia recorrida 9, entre el tiempo que fue de 100 segundos, ¿no? Entonces obtenemos rápidamente la rapidez media, ¿sí? Y con eso inclusive uno podría deducir a ver cuál sería mi alternativa, mi clave, ¿no? Por decir, si en todas ellas observo que en una solamente está mi respuesta, entonces rápidamente puedo marcar y pasaría a otra pregunta, sin necesidad de analizar la velocidad media. Ese es como un tip que le puedo dar. Pero si aparece en dos o más alternativas esa respuesta que hemos encontrado, entonces forzosamente tendremos que hallar la velocidad media para descartar o saber realmente cuál es la respuesta. Bien, para hallar la velocidad media, tenemos que trazar el vector desplazamiento, que siempre va de la posición inicial hacia la posición final, ¿sí? Bien, lo voy a trazar aquí, ¿sí? Lo voy a trazar y ustedes van a decir cuánto es la magnitud de este vector de desplazamiento que he trazado desde la posición inicial hacia la posición final. Acá he trazado ese vector. ¿Cuánto cree que sea la magnitud de ese vector? 5, perfecto. Y justamente acá les preguntan, ojo, por la magnitud, ahí dice, magnitud de la velocidad media. Entonces, primer paso, obtengo el vector de desplazamiento. Primer paso. Como me estaban preguntando por la magnitud de la velocidad media, entonces ahora como segundo paso tengo que conocer la magnitud del desplazamiento. Y como ya bien dijeron por ahí, la magnitud de este vector de desplazamiento vale 5. ¿Y cómo sé que vale 5? Sencillo. Porque esta componente vertical, según los cuadraditos, tenemos ahí 3 metros. Y en la vertical en la vertical tenemos 3 metros y en la horizontal tenemos 4 cuadraditos, o sea 4 metros. Y si él vale 3 y vale 4, este vale 5 en magnitud, ¿sí? Ahora sí, entonces ya podemos pasar a la solución, ¿no? Ahora sí la solución va a quedar mucho más claro esta pregunta. Ahí está, miren. Aquí han graficado justamente el recorrido, ¿sí? Y aquí el vector de desplazamiento. Ese vector de desplazamiento tiene una magnitud de 5 metros. Y finalmente, la magnitud de la velocidad media sería la magnitud del vector de desplazamiento, que vale 5, entre intervalo de tiempo, que fue de 100 segundos. Y obtenemos la respuesta de 0,05 metros por segundo. En tanto que la distancia recorrida fue de 9 metros. Y por lo tanto la rapidez media sería distancia entre tiempo. Resultado 0,09 metros por segundo. Listo. Bien. Hasta ahí el problema me parece que estaba easy, como dicen por ahí creo sus compañeros. ¿Sí? ¿Sencillo? ¿Sí? A ver, respondan por favor para pasar al siguiente. Easy. O al ojo dicen, ¿no? Chiste, bueno, ok. Esperemos que así responda también el examen, ¿no? Una velocidad tremenda, ¿sí? Increíble.
Bien, y finalmente problema número 8, ¿sí? Dice, un móvil se desplaza en la dirección del eje X con MRU, ¿sí? De acuerdo con la siguiente ecuación. Dice, X es igual a menos 15. Por lo tanto, el móvil parte desde la posición menos 15, la posición negativa, ¿sí? Y con una velocidad de más 3 o 3. Por lo tanto, el móvil parte de una posición negativa y luego se está desplazando hacia la derecha, hacia la derecha. Bien, donde X se mide en segundos y, perdón, X se mide en metros y T en segundos. Indicar o indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, la posición inicial del móvil es menos 12 metros. ¿Verdadero o falso? Bueno, aunque ya están las respuestas, ¿no? Pero supongamos que no están las respuestas. Lo hubieran tapado. La primera sería verdadero o falso. Falso, obviamente, ¿no? Profe, porque ahí están las respuestas, ¿no? Ok. Claro, le justifico, miren. Este menos 15 es la posición inicial de la cual parte el móvil. Entonces, en este caso, la posición inicial es menos 15. No es menos 12 como lo están aquí proponiendo, ¿sí? En la primera. Por ese motivo, la primera sería falso, ¿sí? La posición inicial es menos 15. Dice, en la segunda proposición nos dice, al cabo de 5 segundos o para t igual a 5 segundos, el móvil pasa por el origen de coordenadas o x igual a 0. Entonces aquí una recomendación es reemplazar el valor del tiempo en la ecuación que se nos dé. Lo reemplazamos y luego verificamos si esa posición que hemos obtenido coincide o no con lo que nos indican en la proposición. Entonces tenemos aquí menos 15 más 3 por t, pero t vale 5. Entonces tenemos acá menos 15 más 15, resultado 0. Obtengo entonces que la posición es igual a 0. Y en la proposición me indican que pasa por la posición 0 para ese instante de tiempo. Por lo tanto, la segunda proposición también, en este caso, sería verdadera. Esta sería verdadera, ¿correcto? ¿Sí? Esa sería entonces verdadera. Bien. Ahora, finalmente en la tercera proposición, nos dice que para t igual a 7 segundos, el móvil se encuentra a 6 metros del origen. Ojo, no nos dicen si es a 6 metros a la derecha o 6 metros hacia la izquierda. Nos dicen simplemente a 6 metros del origen. Entonces ahí ustedes pudieron haber obtenido, supongamos, más 6 o menos 6, y en cualquiera de ellas la respuesta sería verdadera, ya que en cualquiera de ellas el móvil se encontraría a 6 metros del origen, ya que no especifica la posición. ¿Sí? Bien, entonces reemplazamos en esta ecuación para t igual a 7 segundos. Reemplazamos, tenemos menos 15 más 3 por t, pero t vale 7. Bueno, esto sería menos 15 más 21 igual a más 6. Y en este caso el móvil se encuentra 6 metros, pero a la derecha del origen de coordenadas. Y por lo tanto, como coincide con lo que me están indicando en la tercera proposición, entonces sería verdadero. Supongamos que la respuesta, o luego de haber evaluado en t igual a 7, me hubiera salido menos 6, también hubiera sido correcto. En ese caso se encontraría a menos 6 metros, ¿sí? O en la posición menos 6 metros, pero a la izquierda del origen de coordenadas, ¿sí? En ese caso también sería verdadero, porque se encuentra a 6 metros, pero a la izquierda del origen de coordenadas. También sería correcta esa respuesta, ¿sí? Bien, en este caso, más 6. Y tenemos entonces las respuestas, ¿no? La primera sería falso, ya que la posición inicial, ojo, es menos 15. Y las otras dos es verdadero, ya que coincide lo que he obtenido con lo que me están proponiendo, ¿sí? Como respuesta. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, una consulta con respecto a los problemas? Escriban, por favor. ¿Hay una duda, una consulta con respecto a los problemas antes de finalizar la clase? ¿No? ¿Todo correcto? Muy bien. Entonces, se le agradece por su atención, por su tiempo. Y espero, bueno, que en esta ocasión se me ha escuchado muchísimo mejor con respecto a la clase pasada. ¿Sí? Muy bien. Sí, justamente ahorita voy a indicar las claves
¿sí? Las claves, lo voy a escribir, lo voy a tipear. Y mientras tanto lo voy diciendo por si acaso. A ver, 1D, 1D, 2C, 3A, 4B, 4B, 5A, 6A y 7D. Esas son las claves, ¿sí? De esta semana 2. Bien. Antes de finalizar, sí, antes de finalizar la clase, les voy a dejar aquí una pequeña encuesta. ¿Sí? A ver. Y con esto ya culminamos. Marquen según ustedes hayan sentido, ¿no? Según su percepción. Esto, como les decía, es totalmente anónima, no se preocupen, es totalmente anónima la encuesta. Marquen con total libre opción, elección, la que ustedes crean conveniente.